Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Explicación: Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera que juzgas. Indica que este segmento está dirigido a los judíos, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Sin efecto, dice que Dios juzga a quien juzga a otro en la misma forma que Él ha juzgado. Por lo tanto, se condena a sí mismo. Mateo capítulo 7, 1 y 2. Porque lo mismo haces tú que juzgas. En efecto, dice que los judíos no eran mejor que los gentiles, a quienes ellos constantemente reprendían. 2. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Declara algo que no es presunción. Contra los que hacen tales cosas, revela un juicio perfecto, porque proviene de la verdad. 3. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas. Los que hacen esto se refiere al judío. ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Muchos judíos creían que el privilegio de nacimiento como judío les aseguraba su entrada en el reino. Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. Demuestra al judío que desprecia estas cosas, creyendo que ellos las merecían, ignorando que tu benignidad te guía. Intenta guiarle al arrepentimiento. 5. Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, habla de la dureza hacia Dios cuando rehúsa arrepentirse. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del juicio justo de Dios. El juicio aumentaba y finalmente estalló sobre los judíos. Hablamos del año 70 después de Cristo. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
cosechamos lo que sembramos. 7. A los que perseverando en hacer el bien, describe a aquellos que no confían en lugar o posición para su salvación, sino más bien en Cristo. Buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Habla de lo que proviene exclusivamente de Dios. 8. Pero los que son contenciosos conlleva la idea de contender con Dios y no obedecen a la verdad. Intenta concebir otra manera que Cristo y su obra en la cruz. Antes obedece a la injusticia, enojo e ira, lo contrario de la verdad. 9. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Indica los resultados naturales del acto anormal y también del griego. Dará cuenta también a Dios. 10. Pero gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien. Expresa la lógica de Dios. Declara que si se hacen ciertas cosas, las mismas resultarán. El judío primeramente y también el griego. Vuelve a repetirse para mostrar el lugar de prominencia respecto al judío, pero que ellos lo echaron a perder. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Traducido literalmente, el versículo se lee: porque en la presencia de Dios no se hace diferencia de rostros. Significa que Dios no hace diferencia entre personas. Sin importar quiénes sean. 12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Aunque el Señor no considere a los gentiles responsables de la ley de Moisés relativo a la época del Antiguo Testamento, esto de ninguna manera significa que Él no los hará responsables
de su pecado, el hecho que el pecado no se revoca en todo caso debido a la ignorancia. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. En efecto, coloca al judío en una situación más responsable e incluso aprensiva. 13. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios. El hecho de tener la ley o aún el oír de la ley no salva a nadie, sino los hacedores de la ley serán justificados. Se usa de esta manera por Pablo para hacer hincapié en algo importante. Él no estaba diciendo que el agradar la ley de Moisés se logrará la justificación. De hecho, a raíz de la condenación caída del hombre, no se podía guardar la ley. 14. Porque los gentiles que no tienen ley, la ley de Moisés, naturalmente haciendo lo que es de la ley, su conciencia les revela cierto aspecto del bien y del mal. Los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. En el juicio del gran trono blanco, Dios juzgará el mundo gentil que existió antes de la ley, según el conocimiento que ellos tenían. Otra vez, esto no tiene nada que ver con la salvación. La ignorancia nunca ha traído la salvación. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Quiere decir que nadie, quien quiera que sea y donde quiera que esté, está ausente de toda la luz.